Hola, mi nombre es Sofía Saldarriaga, espero que se encuentren muy bien y hoy les vengo a hablar sobre hábitos y técnicas de estudio para tener una mejor vida universitaria. Esos hábitos los saqué de algunos videos que nos plantearon en el reto de esta semana. Así que vamos a empezar por el video de El secreto para probar del traductor de ingeniería. Bueno, yo lo definí todo como en una palabra que es estudio. ¿Por qué? Porque él se centra en que cada persona estudia de su manera, pero hay ciertos aspectos del estudio que podemos adoptar todos para tener una buena metodología. Además de eso, habla desde su propia experiencia y cuenta cómo esto le ayudó a pasar a mejores notas. Él tiene 11 aspectos importantes. Yo tomo estos 5 porque creo que los puedo adaptar a mi vida cotidiana. Además de eso, me parecen los que más necesarios en esta vida académica. Bueno, empecemos por el sentido. El sentido, más que nada, es saber cómo estudiar. ¿Por qué? Porque nosotros como personas, como estudiantes, nunca nos enseñaron cómo es estudiar de verdad. Siempre nos decían que estudiáramos, hiciéramos un repaso y no sabíamos bien qué hacer. Él lo define y lo comienza a analizar desde dos aspectos, desde lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Es decir, clasificar los temas del que más nos apasiona hasta el que menos nos apasiona. Entonces, ¿qué pasa con el que nos da pasión, con el que nos intriga? Nos lleva a tener una curiosidad y a seguir investigando, investigando, entonces va a ser mucho más fácil memorizarlos. Pero a los que no nos gustan tanto, los que no le encontramos interés, ¿qué sucede? Se vuelve un desafío propio para poder llegar a un reto, para retarnos a entender el tema, a cogerle el gusto, a cogerle la sazón, porque muchas veces lo que sucede en el ámbito académico es que lo que nosotros estudiamos, hay los aspectos que no nos gustan. En sí la carrera nos puede gustar, pero hay algunos aspectos que no, o lo que nos podría gustar, algunos profesores no nos dan mucho ánimo para estudiarlo. Entonces, estos desafíos de entender más allá los temas, de investigarlos, de cogerle la sazón, nos ayuda a que nosotros mismos nos dé el gusto de saberlo. Bueno, este lo puedo adaptar porque puedo comenzar a clasificar mis temas y ver cuál es el que más entiendo. Entonces, por eso es más fácil empezar o empezar por el reto. Entonces, también se puede plantear una meta, como decir, si el punto de un parcial, que es el punto que yo no entiendo, lo saco bueno, voy a hacer algo que me agrade. O sea, me va a reprimir un tiempo para lograr ese objetivo. Entonces, ya si gano eso, es que cumplí el reto, que cumplí el desafío. Pueden ser con cosas materiales o con cosas que te hagan divertir y cosas así. El segundo, a mí también me pareció súper importante y que no la había tenido presente en los años que llevo estudiando, que es los apuntes. Es tener un buen registro académico de todo lo que hagamos. ¿Por qué? Porque si no tenemos unos buenos apuntes, un buen registro de lo que dice el profesor y todo eso, va a ser mucho más difícil para nosotros estudiar. Pero él habla desde dos aspectos importantes, que es lo teórico y que es lo práctico. Más que nada lo dice por lo que es ingeniero y creo que a mí me aplica mucho ya que estoy en la técnica de análisis de costo y presupuesto y aspiro a la ingeniería. Entonces, él dice que deberíamos estudiarlo por separado y estoy totalmente de acuerdo porque siento que lo práctico no se debe mezclar mucho con lo teórico, porque ya que lo teórico es más que nada lo que se debe entender, lo que da la razón a, lo que es, lo que lo define, todo eso, eso es aparte, porque eso nos ayuda a entender bien todo lo que es la materia en sí. Por ejemplo, lo que son los números, o sea, los números sí nos dan una parte teórica, nos ayuda a, esa parte teórica nos ayuda a entender mucho mejor qué es. Por ejemplo, le ponía el ejemplo de que es una indeterminada, entonces comenzar a saber desde mis apuntes que están aparte de lo práctico, cómo diferenciarla, qué es, cómo se hace. Entonces estos apuntes teóricos nos van a dar una idea gradual y nos van a dar una mejor
organización para comenzar a entender ya lo que es la parte práctica, que la parte práctica ya tiene que ir siendo de forma gradual, es decir, comenzar desde lo más básico hasta lo más difícil, ya que podemos decir que lo más fácil, que lo que es fácil y puede que por ahí siempre nos pueda ir más o menos regular, porque siempre pensamos que lo más difícil siempre va a ser lo más difícil y no, lo complicado puede estar en cosas sencillas. Entonces creo que es muy importante tener como esa organización de tener las dos partes separadas como en distintos cuadernos o no en cuadernos, sino como solo en el cuaderno de estudio tener todo lo que es teórico y ya lo práctico en otro cuadernito aparte, en hojitas y creo que hasta es más práctico para uno cuando vaya a ser para un examen final, para un parcial en sí. Bueno, también nos habla mucho de lo que son las fuentes, que es la búsqueda de una información más clara. Y él nos dice que en los libros es el lugar más importante en el que debemos de buscar, ya que los libros hacen el análisis de todo lo que se lleva estudiado. Es decir, los libros tienen una gran recopilación y como él dice, los libros no se sacan hasta que estén 100% seguros de que es verídico. En cambio, puede ser que para el internet haya algunos errores y sea más difícil para nosotros entenderlo. Entonces, esto nos ayuda a tener unos apuntes conceptuales muchísimo más claros y que son más fáciles de entender para nosotros. Entonces, creo que es súper importante para complementar también lo que es lo que viene siendo las matemáticas, las historia. Entonces, creo que es súper importante. Bueno, cuestionar y explicar. Bueno, esto es entender. En sí viene de entender lo que es el tema. Es desglosarlo en pequeñas partes. Entonces, ¿por qué él dice cuestionar y explicar? Cuestionar desde la parte de analizar, de dudar, de por qué él hace esto, por qué se dice que es, qué es esto, porque es así y no es así. Y eso ayuda a tener una mentalidad mucho más fuerte a la hora de defenderse en un parcial y te da un ámbito más de desafío, entonces te ayuda a tener un mejor sistema de investigación, por decirlo así. Y explicar nos ayuda a tener la información de una forma más organizada y así la podemos comprender. Entonces todos se complementan porque yo me voy a cuestionar a mí misma todo lo que haga. O le puedo cuestionar al profesor para que él me explique bien y más allá de los conocimientos. Y ya explicar, le puedo explicar a un compañero para así yo sintetizar la información que yo ya tengo y que sé que está bien y la puedo complementar con lo que me dice el compañero. Entonces es un beneficio mutuo porque yo le doy mis conocimientos a él y él me da los conocimientos a mí. Entonces me parece que es muy importante este aspecto. Otra que es más que nada un hábito, este es el de hacer un ritual. ¿Cómo así? Que el estudio que estemos haciendo sea un ritual que se disfrute, que sea una experiencia buena. Porque muchas veces tomamos como que, ay, tengo que estudiar, entonces de sentarme, ser esclava, por decirlo así, de estudiar, de estudiar y de estudiar y no convertirlo en una experiencia de disfrute, que uno goce como, ay, voy a hacer mi espacio de estudio, tengo, por ejemplo, mi difusor de olores, tengo una luz que me gusta, tengo música. Entonces, todo ese ritual que uno hace para estudiar nos lleva a tener un buenos hábitos de estudio y además de tener un buen ambiente estudiantil. Bueno, el otro video es de cómo estudiar inteligente y no duro, que es de Adrián Solar Pastor. Bueno, él lo habla más desde la parte emocional, o yo lo sentí así, ya que habla de cómo distintas fases de nuestros movimientos, acciones nos llevan a esto. Entonces, él dice varios aspectos, pero yo en sí cogí dos, que son entender el pincel antes de pintar. ¿Eso qué quiere decir? Que entendamos todo lo que es conceptual, entender todo, o sea, esto siento que va muy de la mano con cuestionar y explicar porque es entender ya toda la información y sí poder tener un buen progreso. Y algo muy importante que nos dice es que el 20% del esfuerzo es el 80% de los resultados. Entonces, si yo me esfuerzo ese 20% y le
hecho ganas, lo hago con conciencia, lo hago también por gusto, lo hago porque tengo un buen ritual de estudio, lo hago un disfrute. Esto me va a llevar a que cada cosa que haga sea buena y eso me lleve a que cada pequeña tarea, parcial, consultas, investigaciones, me dé cuenta que cada cosa tiene su diferente metodología. Y eso hace que yo como persona analice la metodología de ese y vea qué es efectivo y qué no me es efectivo. Entonces por eso dice pintar antes, entender el pincel antes de pintar. Porque si yo entiendo todo lo que compone la materia en sí, todo lo que es la estructura, ya voy a poder empezar a ejercer con las tareas, con los trabajos, con las investigaciones. Entonces va a ser mucho más chévere. Y la otra es salir de la zona de confort intelectual, es decir, crear nuevas experiencias, que esta experiencia sea de una forma práctica. Es decir, cuando una persona tiene eventos muy traumáticos, se van a marcar por el resto de su vida. Eso, por así decirlo, tenemos que hacer con el estudio. Llevar a que yo forme una experiencia con que lo lleve a distintas emociones, que yo me lo disfrute. Entonces, como ando, yo me lo disfruto y tomo un buen hábito y me gusta lo que estoy haciendo, voy a tener una buena experiencia en mis emociones y como voy a tener una buena experiencia positiva, lo voy a entender mucho mejor. Porque si tiene el efecto contrario, que sea una experiencia negativa, no voy a tener lo que es algo chévere y no va a disfrutar como tal.